soy Eugenia Tosi, no pude venir el día que iniciamos, soy parte del equipo de profes de materia. Vengo del mundo hago una pequeña intro para que sepan de mí, después me buscan si quieren en LinkedIn. Vengo del mundo de recursos humanos, hace 18 años que trabajo en compañías, trabajé en empresas multinacionales, nacionales, startups, logística, venta directa, ¿qué más? Logística, distribución, venta directa, tecnología, mundo SaaS, un poco de todo. Hago esto porque me gusta, el aula me encanta. Y bueno, la idea es compartirles a ustedes un poco, no solamente de la parte teórica, porque la parte teórica la van a terminar leyendo en el libro, pero también un poco de mis propias experiencias en el mundo laboral, que creo que es enriquecedor. Y que aprovechen y me vayan preguntando lo que necesiten. Sí, vamos a dar teoría, por supuesto que sí, tiene mucho de teoría más esta clase. Esta es una clase linda porque a su vez no solamente les sirve a ustedes para estudiar, para ver lo que es la parte de selección de personal o entrevistas, recruiting o talent acquisition, como ahora lo llamamos en el mundo de las empresas de people, pero a su vez porque quizás ustedes también están de ese lado, del lado del candidato, y quieren saber algo, si quieren algunos tips o necesitan algo, aprovechen esta clase que les puede servir a alguien que se la pasa entrevistando. Entonces, lo que vamos a hacer primero es lo siguiente. Voy a tomar lista, vamos a tomar lista como siempre. Al principio y al final tienen el QR, ¿no? Sí. Que es la clase correcta de... Bien. Excelente. Entonces, me va a pasar la lista y vamos a empezar a tomar por ahí. No lo puedo creer. El año pasado teníamos también, son un montón, el año pasado también eran muchos, pero tenía aire por lo menos, o sea, corría aire. No los voy a hacer presentar, claro está. Bueno, voy a compartir internet porque no tengo internet. Compartir internet. La lista es larga. Bueno. Se anotaron por corte de ranking, ¿no? A la mayoría. Sí. ¿Está bien rankeado el curso? Bueno, esperemos estar a la altura, gente. Bueno, ahora sí. Chicos, lo que les voy a pedir es silencio, así nos escuchamos todo y hacemos ágil porque son un montón. Sí. Ay, no, dale, come on. Bueno. Y vayan diciendo presente, así vamos rápido. ¿Hoy qué día es? 30. Eso, 26. Pécora, Antonio. Sandra Salamo. María Fernanda Pedro. Carmen Rosa Nieto. Presente, ¿no?
Ok. Sosa Cruz. Bien. Pérez Alberto Mereles. Emilce Rolón. Fortunati Estefanía Antonella. Benítez da Silva Blas. Muy bien, acá adelante. López Ángel Eduardo. Duarte Lourdes Concepción. Sorry que digo todo el nombre completo, Janco Moyata Juan Pablo. Presente. Muy bien, otro adelante. Machaca Ken Oscar. Nieve Florencia Eliana. Muy bien. Benítez Florencia Anaí. Lucas Franco Cañas. Agustina Rodríguez. Guevara Karen Panoso. Okay. Mesa Pardo Jennifer. Arce Florencia. Carvaliera Florencia. Ok. Pietro Santos Soledad. Acá. Matías Maynard. Jiménez Giraldo Diego. Sansuste Micaela. Sonave Torres Edith. Moya Alfonso Andrea. Bien. Juan Manuel Morales. Ugarte Tomás. Migliardo Agustina. Ok. Sí, díganlo rápido porque si no les pongo ausente. Suárez Laura Leonela. San Pietro Agustín. Subson Marca Jessica. Pues si son un montón, ¿por qué? Dulcinea Galeni. O es la lista de Cine Eternum. Caino Rocío de Luján. Acosta Luciano Tomás. Galván Marcos. ¿Presente? No. Non c'è. Soldia María Celeste. Palacio Rodrigo. Belén Paredes. Basualdo Analía. García Franco Nicolás. Ramos Velázquez Dayana. Acá presente. Villalba Rocío. Román Agustín. Castañone Tobías. Villarreal Celeste. Greco Mendoza Magalí. Sixto Dayana Giselle. Coca Salcedo Gisela. Presente. Bien. Raba Micaela. Martínez Marchione Luana. Gómez Ferraro Sofía. Raya Joaquín. Menéndez Manuel. Barneda Pedro. Cruz Grosso María. Paniagua León Brian. Tapia Cubas Brenda Candelaria. Varano Maya Belén. Pérez Luciano. Carbone Francisco. Campeón Lucas. González Pardo Brigitte. Perilio María Victoria. Leider Garí Michelle. Presente. Jerónimo Gastón. Presente. Loaiza Fernando. Acá. Rivero Juliana. Pelicena Juan Cruz. Acá. Aguilar Ramoa Dayana. García Bautista. Gómez Delfina. Abad Milagros.
Luna Paricio, Agustina Eses, Villalta Ledesma Mijal, Perejil Dylan Emanuel, Zunkel Bautista, Becazzini Tomás, Pavazza Varela Agostina, Gonzalo Nolting, Facundo Galetti, Moya Cintia, Guadalupe Valiero, bien, Díaz Morena, Soki Tomás, presente Soki Tomás, Biel Temperley Jerónimo, Hortas Lucero María, Di Pietro Nicolás, Pereira Quesada Tomás, Copelo José, Facundo Rubio, Stancic Federico, Aldana Yor, Brond María Guadalupe, Brunt Lara, Belio Lourdes, Rosy Benítez Valentino, Burstein María Victoria, Santoni Lucas, Mereles Rodríguez Melani, Peñalfi Gonzalo Julián, Rivera Pascua Victoria, Martorelli Donato. Tengo un amigo que se llama Martorelli de apellido, mira. Carlini Guadalupe, Minuto Azul, Alonso Juana, Maradei Luna, Bertuya Martina, Sánchez Candelaria, Luana Núñez, Maceo Nicolás, Pont Nau Micaela, Oliva Octavio, Márquez Valentina, Saizar Julián, Grabowski Agustina, Pralong Agustina, Novillo Felipe, Domínguez Joao, Vigil Oliveiro. Listo, chicos, se terminó la clase. No, mentira. Mamita. Espere que lo voy a guardar, no sea cosa que pase algo. Listo, guardado en el escritorio. Porque no sé por qué no puedo entrar al campus. Desde el año pasado. Pedí reseteo de la clave y no me lo dieron. Bueno, vamos a poner la presentación y quiero saber cuántos de ustedes participó en una entrevista de selección. Con ganas, levanten la mano. Tenemos 2, 4, 6, 8, 10, 12, 6, 18, 24. Podemos decir así como que alguien que a veces hace números, un 30%, 25-30% de la clase. Con lo cual el resto son muy, díganme que son todos generación de cristal, millennial, que tienen entre 20 y 25 años. ¿Cuántos? ¿No? Más o menos. Si levantan la mano, nosotros 65% aprox. Bueno, me encanta porque van a aprender algo nuevo. ¿Cuántos de ustedes participaron en un proceso de selección basado con inteligencia artificial? Que hoy no vamos a hablar de eso porque no llegué a modificar la presentación, pero les voy a contar algo de lo que se viene con todo eso. Y desde alguna opinión. Pero bueno, ¿alguno participó con algún sistema de inteligencia artificial? La inteligencia artificial es cuando, por ejemplo, se postulan a una búsqueda y les aparece un tipo videíto o que tienen que completar unas preguntas y después tienen que grabarse ustedes. ¿Nunca les pasó eso?
Bueno, y detrás de eso, que hacen preguntas por competencias, y detrás de eso está toda una herramienta de AI que lo que hace es evaluar como una preselección, que es el screening que nosotros hacemos, ay, por favor, y te facilita de alguna manera el proceso. Vos ibas a decir algo. No, eso. ¿Me ayudas mientras que yo conecto esto? Yo me participé en una, así como decimos, que había que hablar y era una, o sea, te ponían la pregunta y tenías tiempo para hablar. Y creo que después no me acuerdo, la hice hace poco igual, pero no me acuerdo, te daban como un informe de lo que parecía, o sea, lo que la IA te armaba. ¿Te devolvían en el Sí. momento que vos hacías la entrevista? Sí. Mira. ¿Y cómo te sentiste? No, pasa que tuve muchas entrevistas, entonces es como que ya era medio todo lo mismo y normal. O sea, te daban 5 minutos para una pregunta que capaz era corta, entonces te daba tiempo para pensar y todo. Pero te generaba mejor, o sea, si tuvieses que participaste en otra entrevista que no haya sido con AI, Sí, en miles. ¿y cuál es tu experiencia si tuvieses que compartirlo? O sea, tuve todo, tuve presencial, tuve virtual y tuve, o sea, de ese estilo. Yo creo que con una persona es mejor. Lo que para mí pasa también es que nunca hay cuando es una primera entrevista sin ningún tipo de, o sea, sin seguir en el proceso, cuando es la primera, como que y te descartan ahí, nunca hay un feedback. Entonces, esto que hice, que nunca había hecho, me parece que por lo menos te da un feedback súper objetivo, porque es una inteligencia artificial que te mide como tu performance en ese encuentro. Y cuando es con una persona, a veces nunca te dan un feedback. Es algo que Pocas veces damos feedback, y te voy a decir por qué. Primero uno tiene que preguntar, porque a mí me pasó como reclutadora de dar feedback y gente que lo toma bien y gente que no. Entonces es muy sensible, porque dependiendo cuál sea tu interlocutor, lo puede tomar a bien como no. No me pasó tener, yo a veces hago las pruebas, pero no me pasó tener una devolución a través de inteligencia artificial. Pero bueno, está bueno saberlo. ¿Y te dijo por qué no habías quedado o no? No, es que avancé. Ah, pero por eso te gustó que te diera feedback. No, sí, avancé, pero igual después no terminé avanzando yo. Llegaste a la parte del screening a través del AI y después sí pasaste a una persona de campo. No, pasé una entrevista, era grupal, pero me lo dieron como con menos de 24 horas de anticipación y en el horario que yo trabajaba y era imposible, entonces no pude continuar. Bueno, pero bueno, ven que ya estamos cada vez más, no sé por qué lo puse tan alto, ¿qué podemos llamarlo? Como selección de personal, recruitment. Todos ustedes, la gran mayoría, hasta yo si quisiera cambiar de trabajo, vamos a pasar por la AI, ¿sí? Pero bueno, antes de meternos en eso, pero como les dije, no metí nada en la presentación, aunque es obligada, les tengo que dar material primero arrancamos por lo que van a estar siendo evaluados y después si quieren conversamos algo más o si tienen alguna inquietud, bienvenido sea. ¿Por qué les digo esto? Porque esto es lo que hoy hay y cada vez más todavía. Entonces, cuando uno de ustedes se ponen de lado, que al día le van a buscar trabajo, se van a encontrar con esta situación. Lo más probable es que la primera vez que tengan que pasar por la entrevista sea con inteligencia artificial. Entonces está bueno ir preparado. ¿Por qué? Porque te podés preparar para las entrevistas. Bueno, recruitment, talent, acquisition, ¿sí? Estas son todas palabras que definen acquisición, ¿no? Y otras más, que podemos encontrar todo lo que es la selección de personal. ¿Y qué buscamos? ¿Qué es la selección de personal? Es ir a buscar al mercado
a la persona más idónea para que ocupe una posición en un determinado momento en la organización en la que está. ¿Sí? Eso es como, por lo menos, una definición clara y concreta de lo que es, ¿no? ¿Y qué es buscar la persona más idónea y para cubrir una posición? Es buscar el talento. Y en general lo vamos a buscar puede ser afuera de la organización o adentro. ¿Sí? ¿Y adentro por qué? Porque puede ser que yo tenga dentro de mi organización personas que tengan las capacidades o el potencial para cubrir la posición que yo estoy buscando. Y si voy a buscarla afuera, es porque adentro no lo tengo. Ya sea porque es una posición nueva o porque es una posición que busqué adentro candidatos que pueden llegar a aplicar, pero que en definitiva hoy todavía no tengo. Y para darles una pequeña intro. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver hoy? No quiero que se vayan con tortícolis, pero bueno, vamos a ir haciendo un repaso. Vamos a ver cómo se hace un planeamiento, ¿sí? El análisis del perfil, el reclutamiento per se, la entrevista, evaluación del proceso, la decisión de la incorporación, la oferta, la incorporación propiamente dicho, el proceso de inducción, que el proceso de inducción es el onboarding, ¿sí? A la organización. ¿Qué más? Problemáticas de la discriminación en la selección. Podemos hablar un poco también de las últimas novedades en relación a qué cosas tenemos que considerar del lado de las organizaciones como punteos o cosas críticas que en distintos mercados, y por qué digo, ahora vamos a ver por qué digo en distintos mercados, hay que tener en cuenta y no podemos pasar por alto. Que tienen que ver con políticas de, por ejemplo, de protección de datos personales, políticas de antidiscriminación o de equidad. Muchas veces ustedes hacen el ejercicio cuando van a buscar trabajo, si leen el job description completo, que el job description que es la descripción del puesto. Cuando uno hace una postulación o cuando uno publica una búsqueda en un portal, lo que hace es escribir y publicar la búsqueda. Y la búsqueda tiene el job description, la misión del puesto, las tareas, las responsabilidades con las que se va a encontrar. Y a su vez, si prestan atención, más abajo, si son compañías multinacionales, y dependiendo si son americanas o quizás si son europeas, van a tener distintas políticas que tienen que ver con la seguridad de datos personales. Ahora están poniendo un párrafo que indica que van a utilizar la inteligencia artificial también. Son todos pequeños detalles o cuestiones que protegen la seguridad de los datos de las personas que se están postulando y a su vez protege a las empresas ante cualquier situación que puedan tener o que puedan tener con un candidato. También, por ejemplo, cuánto tiempo pueden tener los datos en la base de datos, ¿sí? En Europa tienen muchísimas cuestiones de seguridad en función de la política de protección de datos. Bien, entonces, desde el lado, vamos a hablar del lado de recursos humanos. ¿Se acuerdan cuánto? Si ustedes tienen que decirme hoy y pensar en el área de recursos humanos, de HR, de people, como lo querramos llamar, ¿cuáles son las áreas que, o los subsistemas que tenemos dentro del mundo de recursos humanos? Sistema de calidad laboral, sistema de desarrollo. Administración. No sean tímidos, no es el examen. Administración de recursos humanos. Que podemos decir que es ADP. Sí. ¿Qué más? Las relaciones laborales. Las relaciones laborales. Ya nos va a tocar. Hoy pues, se pusieron una cautelar ante la reforma laboral. Por si no lo saben, les cuento. Porque también nosotros vamos a tener que estudiar para darles a ustedes la nueva
reforma que no sabemos si la van a aplicar o no, porque es anticonstitucional. Pero muy bien, relaciones laborales. ¿Qué más? Reclutamiento. Porque acuérdense que nosotros tenemos la parte de reclutamiento, después tenemos selección, vamos a tener la parte de performance, que es performance que es desempeño, o desempeño, capacitación también. Y hay algo que se olvidaron que es neurálgico, y qué raro que se olvidaron. Compensaciones. Porque ¿para qué uno trabaja? Para desarrollarse y también, ¿no? Para que te paguen el sueldo, ¿no? ¿Qué es el trabajo? ¿Qué es el trabajo? Uno da un servicio en pos de que alguien le dé algo a cambio, ¿sí? Una remuneración, moneda o especie. Bien, es poner a disposición mi fuerza de trabajo, mi capacidad. ¿Sí? Bien, entonces, nosotros empezamos, después, si quieren, es un círculo, ¿no? Bueno, faltan más, pero nosotros empezamos por reclutamiento y selección. Es decir, si yo tengo que arrancar, yo necesito armar un equipo, necesito armar una empresa, ¿qué necesito? Gente. ¿Sí? Necesito talento. Entonces, desde el área de recursos humanos, lo primero que tenemos que hacer es entender cuáles son esas necesidades. ¿Sí? Siempre acuérdense que nosotros desde el área de recursos humanos estratégicamente acompañamos los objetivos de la dirección, los objetivos del negocio, ¿para qué? Para que como área estratégicamente acompañemos al negocio a cumplimentar con esos objetivos. Entonces, como parte de esa estrategia de acompañar al negocio, nosotros vamos a armar nuestra propia estrategia de recursos humanos, y uno de los ejes fundamentales para poder tener una buena estrategia de reclutamiento y selección para traer el talento a mi compañía, tengo que planificar y hacer un análisis de qué es lo que necesitamos. Y para ello, con este análisis, yo me permito o puedo entender cuáles son las necesidades que va a tener la organización. ¿Sí? ¿Por qué? Porque me va a permitir, como dije recién, ser estratégica y ver cómo puedo acompañar al negocio y a las distintas áreas a tener las personas que necesitan para cumplir sus objetivos. Cuanto más efectiva soy en hacer una buena estrategia, un buen planeamiento, me va a permitir mantener los costos alineados. ¿Y por qué digo mantener los costos alineados? No solamente reducir costos, sino mantenerlos alineados. Porque si yo elijo mal una persona, o mutuamente, porque hoy estamos muy en boga de que las personas eligen lugares para trabajar, sí, siempre y cuando las necesidades económicas de cada uno nos permitan. A veces tenemos que elegir algo porque necesitamos trabajar. Pero en realidad podemos decir que hoy hay una tendencia más a que los elijamos mutuamente. Entonces, cuanto más efectivo y más asertivo sea el proceso de selección, menos gastos voy a tener, o menos costos voy a tener. ¿Por qué? Porque contratar a una persona lleva plata, directa o indirectamente. ¿Por qué digo directa o indirectamente? Directamente puede ser porque yo como compañía elijo contratar una consultora, que esa consultora a mí externa me va a cobrar por hacer un trabajo de ir a buscar a alguien que cumpla las condiciones que yo le digo para cubrir determinada posición, ¿sí? O puede ser que no sea una consultora tan directo, que sea mi propia área, gente que tengo en mi equipo, que sean reclutadores y que salen a buscar personas,
¿sí? Y a su vez, cuando nosotros traemos personas, hay alguien que le dedica tiempo para que esa persona nueva se entrene, esté dentro de la compañía y pueda en un par de meses cumplir como estar como pez en el agua, como diríamos. Todo eso lleva plata y tiempo ni que hablar, pero lleva plata. Entonces, si yo me equivoco o cometo ciertos errores en el proceso de selección, ¿qué me va a pasar? Me va a pasar que tenga o la persona se termine yendo a la que yo elijo, o que si tengo que salir a buscar un reemplazo me lleve más tiempo, más plata y demás. ¿Sí? Entonces, cuanto más asertivos seamos en el proceso de selección, más alineado va a estar el presupuesto que tengo y no voy a incurrir en gastos mayores. Requiere un análisis del mercado, ¿sí? Es decir, cómo está el mercado para determinadas posiciones. ¿Y qué quiero decir con esto? En diferentes aristas también. Porque, ¿qué me puede pasar? Que quizás el mercado para determinadas posiciones esté caro. Esté caro quiere decir que si salgo a buscarlo afuera, me cueste más plata o haya baja oferta, y eso hace que sea un mercado competitivo. ¿Qué es lo que pasó? Hace un par de años atrás, no mucho, pero hace un par de años atrás, todo el mundo de tecnología que estaba en boga, era muy difícil salir a buscar determinados perfiles. ¿Y esto qué hacía? Que los perfiles terminen, los que vayas a buscar, sean más caros, que cueste traerlos. ¿Por qué? Porque estaban trabajando, porque estaban bien, entonces a la hora de ir a buscar un perfil con determinadas competencias técnicas, te salía muchísimo más caro. Entonces, te permite entender cómo estás con el mercado, te permite pensar si necesitas o sería importante tomar otras medidas internas, y otras medidas internas puede ser formar a tu gente, y donde tenés las falencias como para decir, bueno, ok, no salgo a buscar el mercado, lo tengo internamente, formo a las personas y me voy arreglando de alguna manera para salir. La detección de puestos críticos también es un análisis importante. ¿Por qué? Porque me permite esto también, es parte de... Cuando yo les hablo, que les hablo de una cosa y de otra, siempre piensen que está todo relacionado, ¿sí? No somos compartimentos estáticos, ¿sí? ¿Por qué te digo esto? Porque también en este análisis que yo empiezo a hacer, empiezo a entender dónde están mis posiciones más críticas dentro de la organización, ¿sí? Puedo entender cuál es la dotación actual, también me siento con el negocio es, dependiendo de la posición que esté, es con el dueño de la compañía o con los directores, lo que fuere, pero me siento con el negocio para entender cómo está compuesta su estructura. Esa es la dotación es el eje del cable. ¿Qué tengo? ¿Qué no tengo? ¿Me sobra gente? ¿No me sobra gente? ¿Me falta? ¿Tengo que ajustar? Lo que fuere, ¿sí? Eso es algo muy importante. En general cuesta mucho, dependiendo de la organización, que te digan que me sobra gente. Siempre están todos a full, nunca pueden más nada. Y después cuando empezás a profundizar un poco en el análisis, te das cuenta que no están así. Y empezás a entender dónde pueden eficientizar o optimizar sus recursos. El índice de rotación también, el índice de rotación es clave. El otro día participé en una charla que me invitaron y hablábamos justamente de este tema. Y una de las chicas decía, bueno, el índice de rotación yo no lo tomo tanto porque en realidad lo que tenés que hacer son acciones anteriores a evitar que la gente se te vaya. Sí, perfecto, todo divino, Disney. Siquiera Disney, pero el índice de rotación te da un marco de referencia de decir dónde tengo que empezar a ajustar, ¿sí? Medirlo mensualmente y tener ese dato te permite y nos permite como área de recursos humanos poder plantear cuáles son las posibilidades de mejora de una empresa. ¿Por qué? Por esto mismo, porque todo para la empresa, para los directores se los justificás de alguna manera porque es plata, o sea, cuanto más gente se te vaya, más porcentaje de la rotación alta que tenés es porque hay algo que tenés que ajustar. Mientras que lo tengas más o menos controlado, después decís algo estás haciendo bien.
Entonces te permite hacer este análisis y entender si tenés que modificar algo o no. Y por supuesto los planes de reestructuración. Entonces, todo este planeamiento y este análisis interno que tenemos que hacer desde el área de recursos humanos te permite entender cómo estás con tu gente, ¿sí? Y si suponete querés ir hacia una compañía que tenga equipos de alto desempeño, todo este análisis y toda la parte de reclutamiento está resuelta. Entonces siempre se empieza por el principio. Las herramientas de EI yo creo que nos permiten a nosotros en el mundo de recursos humanos hacer más ágil el trabajo y optimizar los tiempos. Por supuesto que no hay, o hay cosas que no las van a suplir, que tienen que ver con la parte humana, pero muchas del análisis o del proceso per se, la verdad que nos facilita mucho el trabajo. Bueno, análisis y diseño del puesto, que esos son lo que termina siendo o que se termina representando con el job description, ¿sí? El job description es la descripción del puesto. Yo tengo que entender, y ahora un desafío también interesante en este mundo tan ágil, me acabo de acordar algo que tengo que hacer, perdón, pero me voy a anotar algo porque si no después me olvido. En el mundo de la AI, con el cuadernito. Esperen, si no después se me pasa. Bueno, entonces, mientras tanto yo les digo, en el mundo de la AI ya se lo dije, esto del análisis del perfil del puesto. Video. Listo, ahí está. Entonces, el primer paso es entender qué necesito, qué quiero. Vieron que a veces, bueno, no les va a pasar, pero lo que nos pasa a nosotros desde este lado de los recursos humanos es necesito una persona, necesito a alguien que me ayude a esto. Ok, bueno, entonces, necesito una persona es amplio. Necesito un desarrollador. Bueno, ¿de qué? ¿Qué competencias? ¿Qué antigüedad? ¿Qué nivel de seniority? ¿Sí? Entonces, todo eso, ese análisis o ese diseño del puesto, requiere sentarse con el área, analizar, entender cuáles son sus necesidades, entender qué es lo que va a venir a hacer la persona, cuáles son las tareas, cuáles son las competencias técnicas, cuáles son las competencias soft. Si es una persona que es un perfil junior o es un perfil semi-senior o es un perfil senior. Es decir, ¿tiene experiencia o no tiene experiencia? Si lo requerís con experiencia, ¿cuánta experiencia tiene que tener? ¿Sí? Si queremos armar, supónganse, un programa de jóvenes profesionales, si queremos armar un programa de pasantías, ¿sí? ¿Qué tienen que tener? ¿En qué áreas? ¿Dónde? ¿Cuáles son las cualidades? ¿Se entiende? Todo eso pasa por el análisis y el diseño del puesto, en donde siempre trabajamos con las responsables de los líderes del negocio, es decir, quien tiene conocimiento. Nosotros, de recursos humanos, siempre que lo que hacemos es generar las herramientas o darle las herramientas, sí, básicamente, a la línea para que pueda gestionar a las personas. ¿Sí? Entonces, nosotros cuando hacemos este trabajo, indagamos sobre estas competencias duras y blandas, además de todo lo que tiene que tener el puesto. Este es el puntapié inicial, porque vieron que les dije, para que sea exitosa la búsqueda y para hacerlo más asertivos posibles, hay que tener claro qué vamos a buscar y cuánto le podemos pagar, sin lugar a dudas, porque
muchas veces lo que nos suele pasar es que, claro, siempre quieren al perfil, no sé, yo buscando un director un director comercial que venga de la industria, que sepa hablar inglés, que tenga más de 15 años de experiencia, que haya trabajado acá y esto, y bueno, pero le voy a pagar no más de $1000. Y no, gracias, me va a complicar, no voy a conseguirte a nadie. Entonces ahí es donde nosotros empezamos con la negociación, ¿no? Con los líderes. Pero es claro que a la hora de setear como ese, por eso yo les decía esto, cómo las áreas terminan estando interrelacionadas, porque cuando yo tengo el análisis del puesto, perfecto, como todo lo cuantitativo, lo cualitativo, después el área de compensaciones va a estar trabajando en función del seniority de las determinadas posiciones, es decir, cuánto le voy a pagar a un perfil como el que estoy diseñando. Y las compañías, cuanto más grandes, más profesionalizadas están, tienen lo que se llaman las bandas salariales por determinadas posiciones. Estoy yendo un poquito más allá, pero quiero que empiecen a interrelacionar, ¿sí? Entonces yo tengo el análisis y diseño del puesto, que después va a trabajar en el área de compensaciones de acuerdo a la familia de puesto que esté, de acuerdo al seniority que tenga, etc. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tengo puestos y diseños de puestos y familias de puestos. ¿Sí? Bueno, ¿hasta acá cómo vamos? ¿Los estoy mareando o soy tipo bombardeo de información? Bueno, voy más despacio. Que tengo que tener que llenar. Ah, no, pero después ya toman lista. Completan el forms. El cuadro, perdón. Bueno, entonces, ¿qué aspectos voy a tener en cuenta? Lo que estaba hablando antes, para poder hacer el diseño del job description. El puesto y la persona, ahí, nada, no voy a decir nada. Puesto, tareas, experiencia y los conocimientos. Voy para atrás. Un segundo. Ya una vez que tengo, ¿no?, el diseño del puesto, ¿qué aspectos voy a tener en cuenta a la hora de buscar a alguien? El puesto, las tareas, la experiencia, el conocimiento que tenga, ¿sí? Vieron que cuando ustedes buscan una posición, dice al menos 2 años de experiencia en la posición. Eso quiere decir y habla del nivel de seniority, porque a veces no está puesto, no sé. O si es junior sí lo ponemos, pero si es un analista que no es junior o no incluso ni senior, a veces pones analistas y no lo especificas. Pero si está puesto la cantidad de años de experiencia, eso te da un margen, ¿sí?, de si están buscando una posición más junior o senior. Por ejemplo, de 0 a 2 años nosotros consideramos que son posiciones junior. De 2 a 5 años son posiciones semi-senior y después ya de 5 años para arriba son posiciones senior. Bien, entonces, ¿qué voy a tener en cuenta? La experiencia y los conocimientos de la persona, a ver qué necesito, cuánta experiencia tiene, cuántos son los conocimientos, que tenga, y siempre, ¿qué nos fijamos nosotros cuando reclutamos? Que tenga años de experiencia no quiere decir que tenga también el senior muchas veces que buscamos. Competencias, la organización, ¿qué tenemos en cuenta? La cultura, chicos, cuando nosotros hacemos búsquedas y cada vez más, y ahí es donde entra mucho en juego esto que les decía, vieron que nos elegimos mutuamente entre el candidato y la organización, que ya no es solamente de la organización como que tiene, sino que el candidato también está eligiendo, porque está eligiendo con la cultura, ¿sí? ¿Dónde se siente cómodo? ¿Dónde no te sentís cómodo? Cuando haces ese match, bueno, tiene que ver con esto. Cuando buscamos a alguien, y les digo cada vez más, es la cultura. Porque yo he tenido gente que decía,
tiene el mejor currículum, la mejor bio que puedes tener y no hace fit con la cultura, no funciona. Pero ¿qué aspectos o qué ejemplos puedes mencionar de las entrevistas y los aspectos que tienen? La cultura lo podés entrevistar en base a valores, por ejemplo. Cada organización, ustedes saben que es la cultura. La cultura es cómo hacemos lo que hacemos. En una frase, si tenemos que resumir qué es cultura, ¿cómo hacemos lo que hacemos? ¿Cómo se trabaja en la organización? Vos entrás y podés observar, te vas a dar cuenta de algunos aspectos. Empezás a tener características que definen a una forma o una cultura de trabajo. Esa cultura tiene valores, ¿sí? Los valores son el ADN de la organización. Es también lo que llevamos en la sangre o no, por así decirlo. Entonces, cuando vos entrevistás a alguien, podés hacerles preguntas fundadas en esos valores. A ver, nunca le preguntás, suponete que el valor sea empatía, es un valor tuyo como organización. Le preguntas, ¿sos empático? No te van a preguntar nunca eso. Te van a hacer alguna pregunta en función de ese valor, no sé. ¿Qué te pasaría si tenés un compañero, no sé, si estás inventando una pregunta? ¿Tuviste alguna situación en la cual en el equipo de trabajo un compañero tuyo tenía que terminar una entrega por un proyecto y no lo pudo hacer porque, no sé, tuvo una situación familiar? ¿Qué hiciste vos al respecto? Eso puede ser una pregunta que está en función de la empatía y alguien te puede responder, no, mirá, y le correspondía a él hacerlo. Yo no pude hacer nada, entonces lamentablemente no lo pudimos entregar. Y otro te responde, no, la verdad que no tuvo la oportunidad de hacerlo, como él estaba pasando por una situación complicada, familiar, tomé yo el trabajo, lo terminé entregando y bueno, así pudimos cerrar el proyecto. Eso sería una forma de darte cuenta si la persona es empática o no. ¿Sí? ¿Se entiende? Y así podés hacer, respecto a los valores de la organización, preguntas que te infieran si realmente es o no. Te puede pasar que tengas muy buenos candidatos que responden muy bien y después te llevas fiascos, son los menos, pero hay. Pero a eso apunto con la cultura, entender si la persona puede hacer match o no con la forma de trabajar que está en la organización. También nos pasa muchas veces que hay organizaciones que todavía son muy tradicionales, muy rígidas, y personas que son más jóvenes, como la gran mayoría de ustedes, quieren otro tipo de organización, quieren otro tipo de cultura, en donde, por ejemplo, la flexibilidad y la libertad están a la orden del día, y hay otras empresas que todavía eso no están dispuestas a dar. Entonces ahí tenés que ver a quién entras, porque no va a ser match. Entonces te dicen sí, porque ya necesitan trabajar y después a los meses te das cuenta que no. Y lo digo porque yo hoy en día me sigo equivocando, ¿eh? No es que lo digo superada. Entonces a eso va la cultura. Entonces elijan bien a la hora de buscar un trabajo para que se sientan lo más cómodo posible. Las características del área, la situación actual y futura, es decir, ¿qué es lo que espera la persona? La persona espera crecer en la organización, espera crecer en el puesto donde se está postulando, donde quiere ingresar o no. Y si la posición no te da opciones de crecimiento en el corto plazo y la persona quiere crecer, ahí vas a tener ruido. Vas a tener ruido en el corto plazo, sin lugar a dudas. El motivo de la vacante, el grado de confidencialidad, la fecha de ingreso, por ejemplo, hay gente que no puede... Necesitas la búsqueda para dentro de 15 días, suponte, y la persona que te gustó y que crees que es idónea para el puesto no puede entrar hasta dentro de 2 meses porque resulta que no se puede ir, que tiene vacaciones planificadas, que no va en coche, y ya ahí sonaste porque no aplica, tienes que salir a buscar otro. El desafío, las motivaciones, la exposición, el desarrollo a mediano y largo plazo, son distintos aspectos que no son todos en una misma búsqueda, que uno los tiene en cuenta, pero son aspectos que uno toma en consideración a la hora de analizar y evaluar un candidato para ingresar. Bien, me olvidé agua. ¿Es un día? Bueno, y etapas de selección. Tenemos distintas etapas en la selección de personas. Lo bueno es que estoy yendo bastante rápido. Bueno, son las 6 ya. Bueno, pero bien.
Está muy callado este grupo, porque la primera vez que no. Planeamiento de la dotación. Análisis interno de la dotación del headcount. Entonces, identificamos las necesidades, identificamos los pasos necesarios para cubrir dichas necesidades. ¿Qué es lo que yo hago, por ejemplo, que vengo haciendo y es, creo que se debería hacer, más allá de que sea dinámico, dinámico quiere decir que no es que yo agarro y planifico y digo, no sea estático durante un año, no, hay dinamismo. Pero lo que nosotros tenemos que hacer es, a principio de año o el año anterior, dependiendo cuál sea la organización, es sentarnos con la dirección o con la línea o con los niveles que uno considere y entender cuáles van a ser los objetivos para cada uno de la organización y para cada una de las áreas. ¿Por qué digo esto? Porque a raíz de los objetivos que tengan, es el análisis del headcount que vamos a tener. ¿Sí? Si vamos a necesitar incorporar o no determinadas personas, si vas a necesitar headcount, cuántos de esto, qué seniority, qué posiciones, ¿sí? Entonces, cuando vos haces todo el planeamiento a nivel áreas, ¿sí? De recursos humanos para todas las áreas de la compañía, te permite tener un mapa, existe el mapeo, de cuántas personas vas a necesitar incorporar y cuánto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque eso después lo llevas al presupuesto de compensaciones, bueno, acá es compensaciones por beneficios, y después tenés la parte de payroll. Payroll lo que hace son sueldos. ¿Sí? Entonces, yo anualmente, ¿qué es lo que tengo que hacer? Proyectar todos mis sueldos anuales. Mes a mes, ¿cuánta plata voy a sacar en sueldos? ¿Sí? Y sueldos es el costo laboral, no lo que le pago a la persona nada más. Entonces, ustedes saben que nosotros tenemos, estamos en relación de dependencia en Argentina, el sueldo bruto lleva cargas sociales. Esas cargas sociales son las que te permiten para la seguridad social, la que te permite el día de mañana tener jubilación o no, pero tener ahora, no sé qué va a pasar con la reforma laboral, pero no es menor, porque parte de lo que te toman del sueldo bruto va a este fondo que se va a usar para los despidos, no sé qué. Bueno, entonces, todo eso además tiene, dependiendo de la compañía, pero puede estar entre un 26 y un 30%, no llega al 30, pero 26-28% de carga social, que es lo que paga el empleador, con lo cual el costo laboral no es menor. Y encima, dependiendo qué tipo de industria en la cual estemos trabajando. ¿Por qué? Porque las industrias que son de servicios, por ejemplo, el costo laboral suele ser entre un 70 y un 80% de las innovaciones que tiene la compañía. Con lo cual, esto y eso tienen que ir de la mano. ¿Por qué? Porque yo agarro mi budget, mi presupuesto, y si yo tengo que incorporar 10 personas en el mes de marzo, no es lo mismo que incorporarlas en julio. Y así sucesivamente. Entonces, ¿de qué va? Va de mucho. Va de entender cuánta plata voy a tener para gastar para el budget, si voy a poder hacerlo o no. ¿Sí? Si tengo que ajustar o no, a mí me permite organizarme, voy a salir a buscar yo dentro con computadoras internas o voy a salir a contratar una consultora. ¿Puedo pagar una consultora o no? Tengo que armar el presupuesto de selección también para ver cuánto voy a gastar. ¿Voy a ser psicotécnico o no voy a ser psicotécnico? ¿Voy a ser preocupacional o no voy a ser preocupacional? Sí, lo tengo que hacer si eso es toda su dependencia. El psicotécnico no es legal, no está dentro de lo que es la ley de contrato de trabajo, pero un examen ocupacional, si contrato, ¿por qué digo psicotécnico en relación a dependencia? Porque hay otras modalidades de contratación, pero si lo hago dentro de esa modalidad tengo que hacer preocupacional, porque por ley es obligatorio. Entonces, todas estas cosas que son un derivado de eso son súper importantes, por eso planeamos. Mientras se pueda, se planea. Es dinámico, porque yo puedo estar hoy haciéndolo en septiembre de 2026 para que sea en enero de 2027,
Y quizás en enero, lo planifiqué en septiembre, lo necesito en enero, mira, se me dio vuelta todo. Yo trabajo en una compañía que indirectamente el barril de petróleo se fue a las nubes y lo mató. Entonces ahí decís, ok, freno de mano, pones la búsqueda on hold y decís, ¿qué hago? Entonces, dinamismo siempre, el mundo en el que vivimos, mundo volátil, incierto, totalmente ambiguo, meta alcance. Análisis interno de la dotación. ¿Cuáles son mis puestos críticos para el cumplimiento de la misión, estrategias y objetivos de la organización? Si tengo que repensar esto que les digo, ok, listo, tengo 10 búsquedas, no puedo cubrirla. No me da presupuesto, no me da negocio. ¿Cuáles son mis puestos críticos que si no los busco o no los tengo, el negocio no funciona? La dotación actual, ¿cuántos tengo actuales versus proyectadas? ¿Cómo es el índice de rotación? Es decir, si yo tengo alguna posición que rota, tengo que analizar otras variables. Pasa. Porque, o sea, la pregunta sería, si tengo un índice de rotación, no sé, también dato que pasó, si en 5 años tuviste 5 gerentes de X posición, amerita un gran signo de interrogación, que son siempre las personas que no funcionan. Raro, ¿no? Bueno, análisis de dotación por edad, género, educación, antigüedad. Mundo que hasta ahora estaba yendo a una tendencia de generar acciones o políticas con términos de diversidad. ¿Sí? Esas políticas de diversidad es entender si yo compañía tengo 70-30, 60-40, imagínense si digo esos números, ¿qué se imaginan? Hombres, mujeres. Hombre, mujer. ¿Y cuál se imaginan que predomina la mujer? 70-30. Más si estoy en compañías más duras, ¿sí? Yo trabajé en Tupper un tiempo, un par de años, claro, ahí era totalmente distinto. O sea, se da vuelta la ecuación. Después una empresa más de mujeres, por el tipo de industria. Pero si estoy en logística, si estoy en tecnología, prevalece el hombre. Cuando salís a buscar posiciones altas o de logística o de tech, cuesta encontrar mujeres. Pero eso no quiere decir que no tenga políticas que ayuden a... Y esto... Detesto decirlo, pero tiene que trascender que sea una moda, porque hoy en día algunas cosas parece ser que puede ser un poco una moda, pero tengo que ayudar a la organización a decir, ok, mira, está pasando esto, hay una tendencia, hay un sesgo de determinada manera a contratar hombres, o si tenemos que revertir esa situación, bueno, me tengo que fijar esto. ¿Por qué en un equipo siempre hay hombres o hay mujeres? ¿No? Bueno, hay que hacer un equilibrio. Bueno, eso son cosas que se pueden analizar internamente. Bueno, planes de reestructuración o downsizing es cuando tenés que achicar la organización. Hola. Análisis del perfil, recursos humanos planifica para reclutar en función de las necesidades, coordinar el proceso de ordenamiento del perfil, más allá que no tenga la job description, la descripción de puestos, siempre te tenés que sentar con la línea para ajustar lo que necesitan, ¿sí? Y ayudarlos. Muchas veces pasa que no tienen muy bien claro y necesitan ayuda de nosotros, que para eso estamos, para apuntalar lo que es la búsqueda. ¿Cómo hacemos un perfil adecuado? Actividades del puesto, requisitos personales, herramientas, rendimiento, contexto. Si nos da tiempo vamos a hacer un roleplay. Así que alguien vaya pensando qué quiere, si tiene ganas de participar en un proceso de selección. Demás, actividades del puesto, requisitos personales, herramientas, rendimiento, contexto. Bueno, acá tenemos los aspectos formales, la identificación del área, el puesto, las funciones. Las funciones es qué va a hacer esa persona. Las tareas, los resultados, las situaciones críticas. Esto que parece algo tan obvio de decir
qué embole esta parte, les puedo asegurar que a la hora de ustedes mismos cuando van a buscar un trabajo es fundamental. Porque una de las mayores motivaciones que tiene una persona en su trabajo es lo que hace. Y si no está alineado, no está claro las expectativas desde el inicio hasta cuando está trabajando sentadito en el escritorio donde fuere, es motivo de irse. ¿Por qué? Porque si no te gusta lo que haces, ¿qué te genera? Frustración, angustia. A mí me gusta la frustración. Hace poco me pasó. Me decían, ¿pero vos no podés hacer esto? Sí, puedo, pero no quiero. O sea, vine acá para hacer otra cosa y me estás poniendo a hacer esto. Voy a durar. O sea, ya llega un momento que decís, no, o sea, lo que te genera, ¿qué les genera a ustedes para contar más allá de tener un sueldo, que por supuesto todos trabajamos con el hacer algo que sea distinto, el hacer algo que genere un poco de valor, que te genere, no sé, una satisfacción, que te desafíe, ¿no? Por eso es tan básico como importante. Tan básico como importante. ¿Qué voy a hacer? ¿Cuáles son mis tareas? ¿Cuáles son mis objetivos? ¿A quién le voy a reportar? Otra gran pregunta que a veces en la organización que está muy claro, cuando tenés dos jefes, te aparece uno, te aparece otro, que dice, perfecto, ¿y a quién le reporto? ¿Quién me va a evaluar en una performance review el desempeño? Vos, todos vienen y te piden cosas. Es muy importante. La experiencia, la educación, los conocimientos, las competencias y el nivel de decisión que voy a tener. Cuanto más alto, quizás algunos tienen más peso que otros, ¿sí? Pero son cosas, hasta incluso esto se los digo como tips para ustedes, para que después valga la pena cuando ingresen a un trabajo, ¿qué tareas van a hacer? En general, después aparecen cositas, ¿no? Pero ¿qué tareas van a hacer? Puede ser que hacer satisfactorio o no su tarea en el trabajo. Bueno, ¿qué más? Dudas, consultas hasta acá, algo que me quieran decir. ¿Es un embole? ¿No es un embole? ¿Estamos bien? Bueno, muertos de calor, pero bueno. ¿Qué más? A ver, tenemos análisis del perfil. Bueno, ¿cómo hacer un perfil adecuado? Esto es un poco lo que veníamos hablando. Es clave tener bien relevado el perfil del puesto, ¿sí? Entonces, vamos a tener en cuenta las características de la organización, las características del área, y les digo a quién va a reportar esa persona. ¿A quién va a reportar la persona? Es una persona que tiene ciertas características más, que lo vamos a ver después del liderazgo, más laissez-faire, más democrático, más autoritario, ¿sí? Más paternalista. Para mí es clave, porque después se van a encontrar quizás con personas que no se bancan en determinados liderazgos, que no se bancan en determinadas personalidades, que el día a día se vuelve tedioso. Entonces también hay que tenerlo en cuenta. A veces me ha pasado de decir, ay, me encanta esta persona, y yo digo, no va con vos. Por un lado, por otro. Y decís, y hay que llevarlo y explicarle que quizás de alguna manera no es la persona que, por más que tenga el currículum ideal. Aspectos que están relacionados con la búsqueda es el motivo de la vacante. ¿Es un reemplazo o es una nueva posición, por ejemplo? Me lo preguntan un montón. A mí me preguntan últimamente casi siempre. Discúlpame, para mí. ¿Y por qué piensan que me preguntan eso? El motivo de la vacante. A veces puede porque se fue el anterior. Claro. Si estás buscando, es una posición nueva, buenísimo. ¿Qué te da crecimiento de la compañía? Si es una persona que es un reemplazo, y decís, ok, ¿por qué se fue? Si lo están echando, ¿por qué lo están echando? Me ha pasado un par de ocasiones cubrir personas
estaban desvinculados de la organización, o sea, entendían otro tipo de perfil, por ejemplo, y que después les cuentes mi perfil. Le dicen catalán, ¿qué pasa? Y aquí porque ya tengo posición más de liderazgo, quizás algo más alta, pero sí, igual siempre, para mí un valor es la transparencia. No quiere decir que digas cosas más íntimas. Igual a cada uno, qué sé yo, también después, pues, hoy con las herramientas de tecnología te metes en internet y buscas a la persona, fácil. Y ahí te das cuenta, por ejemplo, de esto, si una persona estuvo mucho tiempo en un puesto, por más de que ahora esté tomando otra decisión, bueno, por algo tiene sentido lo que te dice. ¿Sí? Yo, la última posición que cambié hace poco era esa. Después sacaban una persona y buscaban otro perfil como el mío. Lo primero que hice es ver cuánto tiempo estaba la persona en el puesto anterior. Entonces, había estado más de 5 años, tenía que estar en vida, tiene sentido eso. Después, si la compañía está preparada, obviamente, para progresar lo que quiere con otro tipo de perfil, bueno, eso es otra historia. Pero ahí te das el parámetro. Si yo hubiese visto que estaba hace 6 meses, y ahí me hablaba de la organización. Algún ruido me iba a hacer. Y si veía que tenían anteriores y anteriores, también. Es que te va dando, por eso el motivo de la vacante es importante. Fecha de ingreso esperada, esto que les decía antes, ¿no? Decir, ok, ¿y cuándo? ¿Cuándo tenés yo me estoy yendo de vacaciones? Me ha pasado también, mira, yo necesito leer me estoy yendo. Si querés, puedo a partir de esta fecha. Puede pasar. ¿Esperan o no? Pasar dependiendo de la organización. Grado de confidencialidad, siempre. El grado de confidencialidad te va a decir si vas a hacer un hunting o publicar la búsqueda. Un hunting que es salir a buscar headhunters. ¿Saben quiénes son los headhunters? Los cazadores de talento. Los que van a buscar perfiles que generalmente cuando tenés perfiles de industria de nicho son perfiles, son cazadores de talento porque es muy difícil que se te postule sola la persona o unos perfiles que están ya en el mercado. Tipo de relaciones y vínculos también, la importancia de tener el puesto también. ¿Por qué? ¿Yo voy a trabajar sola o voy a tener interacción con el área de finanzas, con el área de legales, con X? ¿Cómo son esas personas? Clave. ¿Por qué? Porque si tenés mucho vínculo, en el día a día, ustedes chicos piensen que están en el día a día trabajando con gente. ¿Sí? Bueno, ¿y qué fuentes de reclutamiento tenemos? ¿Por qué? Porque la parte de reclutamiento y selección, reclutamiento es una de las partes. ¿Sí? ¿Y qué quiere decir esto, que sea una de las partes? Es qué método o qué método voy a usar para atraer el talento. Y puede ser, por ejemplo, haciendo headhunting. ¿Sí? Puede ser que contrate una consultora, la consultora tiene base de talentos, o va a ser un janteo. Puedo decir, voy a las universidades. Hoy quise, por ejemplo, llegar más temprano para ir a hablar con el departamento de pasantías, porque quiero armar yo un programa de pasantías y de jóvenes profesionales. Esa va a ser mi manera de reclutar talento joven, que ingrese a la organización para poder trabajar y armar un programa y que se vaya desarrollando conforme va pasando el tiempo. ¿Sí? Es una manera. ¿Puedo hacerlo para todas las posiciones? No. ¿Puedo hacerlo para algunas? Sí. ¿Para todas las áreas? No. ¿Para algunas sí? ¿O no? ¿O lo digo para todas? Puede ser. ¿Publicaciones en diarios? Depende del país en donde me encuentre. En Argentina, no. Hay países que todavía sí en Latinoamérica, pero la menos. Medios web todavía existe Zona Zona Jobs, existe Boomerang. Hoy existe estaba viendo que están ahí un montón de, pero hay las páginas para buscar trabajo remoto. Ya LinkedIn, como que, no sé si fue, pero no es la única.
No sé si saben, pero si quieren trabajar remoto, hay páginas exclusivas para eso. Tenés que pagar igual. LinkedIn es gratis cuando vos vas a buscar como candidato. Cuando vas a buscar como empresa no te cobran, pero candidato es gratis. Hoy la estaba viendo, hay unas que son todo pago. O sea, caro, no es barato, pero te cobran, no sé, $3 por... No, había otras más caras, pero de $3 por día y después paquetes mensuales. Bueno, hoy es eso si uno quiere salir a buscar. Y también te ofrecen como empresa poder postular en esas páginas. Agencias de personal temporario también, Adecco, Manpower, dependiendo de las posiciones. Yo cuando trabajaba en logística para operarios muchas veces tenía que tomar gente temporaria y usaba las agencias. ¿Por qué? Porque era más práctico. Como abrís el grifo, cerrás el grifo fácilmente. Bueno, consultoras headhunting, también les dije referidos, networking, eso funciona un montón. Cuanto más alto es la posición, más de networking son los contactos. Presentaciones espontáneas, sí, yo no las... me olvido. No quiero ser mala onda, pero la verdad es que salvo que me manden un currículum en el momento que tengo una búsqueda específica o no. Sí, lo que a mí me gusta es, por ejemplo, tener base de talentos. La base de talentos a veces, no sé, postulaste para una búsqueda y te pasa. Me ha pasado tener a punto de entrar a una persona y tener que poner la búsqueda on hold. Y decir, incluso una terna de buenos candidatos y elegís uno por sobre otro porque en ese momento preferiste que tenga una experiencia o una competencia la más sólida y decís, bueno, elijo a esta persona, pero estos también me gustaron. La metés en la base de talento y cuando ya tenés la búsqueda nueva, tenés otra búsqueda, vas a esa base de talentos y te facilita mucho el trabajo. Te puede pasar que la persona ya esté en otra, ¿sí? Pero bueno, te sirve. Asociaciones profesionales, colegios, sindicatos, redes sociales. Las redes sociales yo las he usado, Instagram lo he usado para pequeña empresa, porque dependiendo la búsqueda de la capacidad también económica, por pagar un aviso en Zona Jobs o Boomerang te cuesta. Entonces, bueno, redes sociales te facilita y hoy se usa. ¿Alguna otra que se les ocurra? ¿No? Creo que dijimos todas. iRoom. ¿Qué? Páginas. No, otro método de reclutamiento. No, páginas sí hay de todo, pero bueno, LinkedIn es per se el lugar donde van a buscar. Creo que tienen una clase de marca personal, ¿no? Más adelante. Igual yo les digo algo, ¿qué pasa con LinkedIn? No sé cómo están las búsquedas, el motor que hace, pero cambió un montón. Antes cambiabas una palabra en el perfil y llovían propuestas y demás. Ahora es como que cambias y no te aparece nada. ¿De candidato? ¿Como candidato? ¿Y cómo pagas? Ah, no sabía eso. Yo lo hago como empresa. Tengo el premio para empresa. Pero es optativo. ¿Eh? De empresa tengo. Pero yo empresa contrato a LinkedIn. Pero no individual para buscar trabajo. No sé, no me he hecho miedo. Como candidato es optativo. Ah, ok. O sea, te dan un porcentaje, creo que tenés un 30% más de aparecer en búsquedas laborales, de que los candidatos también te puedan encontrar. Entonces por eso debería haber cambiado la modalidad. Claro, tenés más opciones también para agregar a tu perfil. Puedes pintar por qué la vacante es favorita para vos y por qué decís que ese es tu puesto. Mira. ¿Por qué consideras que tu perfil va con ese puesto? Ah, no lo busqué. Voy a probar a ver cómo funciona.
Bueno, entonces, tienen distintas formas nosotros tenemos distintas formas de reclutar gente para las empresas. Bien. Bueno, la etapa de la entrevista. Tenemos distintas. Primero tenemos un proceso más que ir a la etapa de la entrevista. Ay, es re tarde, voy a acelerar. ¿Cuánto me queda? Porque no vamos a poder hacer ninguna roleplay. Creo que vamos ¿Qué? después lo subís, como si... Sí, después sí puedo porque no tengo acceso a cosas. Pero después si no se lo digo a las chicas a ver si lo pueden subir. Dale, gracias. Ya antes de venir, por eso pasé y me bajé al departamento de alumnos, pero ay chicos, qué cansancio. Bueno, el proceso, antes de meternos en la entrevista. Que si quieren hacer 10 minutos hacemos un roleplay. ¿Alguien se anima? ¿Tienen miedo? Ahí está. ¿Tienen miedo que no lo seleccione? No. Bueno, el proceso de selección. Etapa 0 es la publicación de la búsqueda de la vacante. Después, momento 1, tenemos las postulaciones que vamos recibiendo. Siempre tenemos del lado de reclutamiento, tenemos lo que se llama el ATS, las empresas. El ATS es un software donde nosotros recibimos las distintas postulaciones de los candidatos. Y en general, lo que está sucediendo es que esos ATS tienen AI. Entonces te hacen un prefiltro. Estoy mezclando cualquier cosa, pues esto no es el proceso. Es un prefiltro. Entonces, una vez que nosotros, las personas se van postulando, me voy a cambiar. Hacemos ¿qué se puede hacer? Recibimos los vacantes, las distintas personas que se postulan, y el primer paso que hacemos en general es un screening. Y un screening es el filtrado de los CVs. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nos pueden llegar, dependiendo de la posición, dependiendo de la empresa que seamos, 200, 300, cualquier cosa de perfiles, de candidatos. ¿Qué nos permite con el ATS y la IA? Es poder hacer como un prefiltro más ajustado. Es decir, ¿por qué digo esto? Porque nosotros, ¿qué hicimos? Le subimos el job description, o sea, la descripción de puestos, la subimos al sistema, que en general lo que hace es tener una integración, por ejemplo, con LinkedIn, con, si quieren, con un Zona Jobs y con la página de la compañía, ¿sí? Entonces, cuando ya está publicada la búsqueda, supónganse que la integración sea con LinkedIn, los candidatos les van a aparecer, después sacan la prueba, ustedes van a ver las postulaciones que hay porque está integrado con el sistema de ATS. Si van a las grandes compañías, tienen Workday, que a mí me harta Workday porque cada vez si hacen la prueba tienen que ir, completar todo el formulario. Bueno, ya pasó, o sea, Workday, viste, agiliza el tema. Entonces, ¿qué te permite esto? Hacer un filtrado y que te aparezcan los perfiles que mejor hacen match con lo que está puesto en la descripción de puesto. Por eso les decía antes que cuanto mejor sea la descripción de puesto, mejor va a ser el filtrado de los CVs.
Y mejor van a ser las postulaciones entre comillas, porque la verdad que la gente decís, no lean, chicos, lean el job description, ¿a qué se postulan? Porque del otro lado, primero va a haber una AI que te filtre, porque antes todo el screening lo hacíamos nosotros. Hoy en día también haces el screening. Si vas a hacer un hunting, tenés que leer. Pero se postula cualquier cosa, o sea, nada que ver con nada. Y para que está de este lado, decir, ¿para qué te postulaste? No leíste el job description, no aplica. Por eso es importante también entender que el job description es lo que te marca. Siempre le digo a la línea, no esperes tener el 100%, algo tenés que estar dispuesto en ceder, ¿sí? Porque el candidato ideal existe, te va a costar un montón, pero algo siempre le vas a encontrar. Pero seamos lo más detallados y asertivos posibles para que esta herramienta nos traiga lo mejor y que no nos deje afuera buenos candidatos también. Porque yo me di cuenta en algunos procesos que metí AI, dejaba buenos candidatos afuera. Había algo que fallaba, o porque yo no lo había escrito bien, o porque era un problema de la herramienta. Voy más rápido. Entonces, el screening, esto me facilita, y después acá ya empiezo con el proceso de entrevistas. Y este proceso de entrevistas va a depender del perfil o del puesto, que puede ser 1, 2, yo he hecho hasta 3 procesos o hasta 6, dependiendo de la posición, hasta llegar después a la oferta, ¿no? Y exámenes médicos, psicotécnicos, whatever. Entonces, acá puedo tener la entrevista con recursos humanos, con HR, después puedo tener la entrevista con el hiring manager, que es el gerente o el líder directo, y acá puedo tener otra entrevista más con, supónganse, si quiero hacer una entrevista técnica de algo, o un assessment. Yo hago assessment en todas mis posiciones. Y acá, no sé, una entrevista final o lo que fuere, una entrevista con, supóngase, con el CEO, si es una posición de liderazgo. Entonces, acá va a depender el proceso que yo quiera de la posición o de la empresa, como lo quiera manejar. Y que una vez que nosotros cuando tenemos las entrevistas, ¿qué hacemos en general? Le preguntamos a la persona que es el reclutador cómo sigue el proceso. ¿Ustedes me preguntaron alguna vez cómo sigue el proceso? Sí. ¿Cuántas entrevistas voy a tener? Porque son eternas. Bueno, los procesos son largos. Bueno, yo siempre últimamente hacía procesos largos en los cuales tenía muchas entrevistas rápidas, ¿sí? O sea, pasaba 2 días, pasaba otra línea, otros 2 días y así al mes tenía que cubrir la vacante. Y además no querés perder los candidatos cuando son buenos. Entonces, dependiendo del proceso, la posición que sea y la compañía, es el proceso que yo defino para la compañía. Entonces, si es un screening, un filtrado, dependiendo, como les dije antes, ¿qué puede pasar? Que lo haga la inteligencia artificial. Es ideal para nosotros, porque hay veces que yo he recibido 200, 300, 400 currículums. Es imposible. O sea, no te da la vida para leer 400 currículums, ni 300, ni 200. O sea, es un montón. Si vos tenés inteligencia artificial aplicada, te filtra un montón. Entonces te va a dar los mejores candidatos. Podés ponerle, tirame los 50 candidatos que tengan X, tirame los 20 candidatos que tengan Y. Y después de esos, haces un filtrado que hasta incluso podés hacer con esto, como hablábamos al principio de la clase, que sea un video de, no sé, 15 minutos o lo que fuere, y la persona se filma grabando o manda algo. Está bueno. Hasta incluso si también, por ejemplo, si lo tienen que hacer en inglés.
poder hablarla personalmente. Es más tenso. A mí me resulta mejor hacerlo con una persona. Pero bueno, esto te ayuda y te facilita que si tienes 200, 300 currículum, te optimiza los tiempos. Y después sí pasas una entrevista más profunda con recursos humanos, porque el screening, que es el filtrado, el objetivo que tiene es en 15 minutos, ponele, setear ciertas expectativas. Si yo lo hago telefónicamente, que me pasa, o cuando hago un hunting, lo llamo y le digo, antes de meterme en una entrevista de 45 minutos o una hora, dependiendo del perfil de la persona, 15 minutos y digo, o sea, salario, educación, preguntas claves que a mí me dan la pauta si puedo o no seguir avanzando en entrevistas. Y optimizo los tiempos, porque el tiempo, chicos, es oro. Salvo cuando viene un referido del dueño de la compañía que tienes que entrevistarlo directo. Pero en general te sirve para eso. Entonces haces entrevistas de recursos humanos, evalúas más que nada las competencias, ¿sí? El objetivo es todo eso, o más, o ¿sí? Decir, bueno, se presenta la persona, hoy también varió mucho, hay ciertas preguntas que antes se hacían que no preguntás, suponte, le decís a la persona que se presente, hoy ya no, antes se estilaba. A mí me han preguntado una vez si yo quería quedar embarazada en una entrevista, ¿sí? Es una barbaridad. O sea, ¿qué sabés? En ese momento yo tenía, no sé, 30 años y no me di cuenta, era otra cosa. Pero salí pensando, ¿cómo me va a preguntar esta mujer? ¿Qué sabe qué estoy pasando yo por mi vida? Eso es una barbaridad. Uno no se da cuenta porque es como que es natural. Pero uno no sabe, la mujer, si puede tener hijos, no puede tener hijos, si está separada, si perdió un bebé. ¿Qué sabés? Una bestia. Otra mujer me ha preguntado. Eso ya no se hace, no sé dónde, seguro que es la misma que me tocó a mí. No, para un banco. Me preguntaron si quería tener hijos, si estaba en pareja, si estaba volviendo con pareja. Y después empezaron a hacer preguntas para un puesto que era de tesorería, cuestiones de qué pensaban los jubilados. O qué pensaba del presidente. Y yo como sentada diciendo, ¡No! ¿qué? ¿Qué es esto? ¡Wow! Yo me quedé en blanco y dije, está muy callada. Y digo, ¿qué pregunta es esta? Digo, no sé qué responderte. O sea, si te soy sincera o no te soy sincera. Si es una cuestión técnica, de análisis técnico, o es una ¿Te cuestión gusta el presidente o no? ¡No! Tenés que decir. ¿Qué te importa? O sea, qué bárbaro, ¿no? O sea, fíjate. Anti todo. Mira, en Europa vos ya no podés poner la foto de tu perfil en un currículum. O sea, no se usa porque es discriminador. O sea, lo ven del otro lado, ¿entendés? Qué atrasados que estamos, Dios. Entonces yo lo que hago es, si la persona veo que me habilita, contame, yo te digo, háblame sobre vos, contame algo sobre vos. Y ahí, algo personal, ¿no? Decir personal, después no, vamos a ir por lo profesional. Y ahí se te habilita, sí, estoy en pareja, bueno, y vas abriendo el diálogo. ¿De qué te sirve saber si te gusta el presidente o no? ¿De qué te sirve saber qué pasa con los jubilados? Si vos tenés que trabajar, tenés que ser objetivo. Es verdad que hay ciertas posiciones que si tenés una mujer que se embaraza, es complicado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si es una operación, si es una operaria, tenés que salir, supone que entra y se queda embarazada, tenés un montón y es un tema. Lo entiendo, pero es por una posición, o que se le complica, o porque tiene que hacer fuerza, tiene que levantar cajas, entonces no lo va a poder hacer. ¿Qué tenés que hacer? Al toque tenés que cambiarla de puesto. Es toda una movida. Pero tampoco le vas a preguntar, si te molesta, no busques esa posición. Sorry, me indigna decir las cosas, me parece que retrasan absolutamente. Miren que tengo mi generación X, pero hay cosas que no. Entonces,
uno lo que hace es preguntarle a la persona para que te cuente algo, porque sí quieres saber algo, pero vas llevando la conversación. Relevancia, la experiencia, la educación formal, sí, siempre también, porque dependiendo puede ser la posición que estoy buscando, el puesto que estoy buscando es la persona o el tipo de... Si estoy buscando un tesorero, un gerente de tesorería o un director financiero, lo más probable es que buscaría una gran experiencia, incluso con un MBA o un experto con algo específico. Entonces ahí empezás a ver un poco más en detalle y a hacer las preguntas que te van a llevar a responder a aquellas cosas que vos necesitas cubrir con esa boca. ¿Bien? Sí es importante, y acá también yo uso mucho la inteligencia artificial, que es que no tomar notas, porque antes de las entrevistas presenciales, que hacía con un cuaderno, estaba tomando notas, bla, 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 yo te tenía que sentar, hacer el informe, etc. Y siempre preguntamos las expectativas salariales, se lo van a preguntar para ver si hacen más. Entonces, antes te sentabas, tomabas notas, qué sé yo, después pasabas el informe, se lo dabas a gente. Ahora a mí me encanta, porque tienes la entrevista virtual, pones Gemini, si tenés Google, la suite de Google, y te toma notas, ¿sí? Yo, por ejemplo, hago doble y voy anotando cosas que Gemini no me va a decir, que tiene que ver con esta percepción y cosas culturales que yo me doy cuenta y Gemini quizás todavía no, porque quizás tengo que bajarle algo más, no lo sé, tengo que probar con valores y demás, pero lo hago en paralelo. Entonces, ¿qué me hace? Después lo paso por ChatGPT o lo paso para que me lo deje más prolijo y me saco un informe impecable. Y después luego pregunto mis anotaciones personales. Ahí la inteligencia artificial es buenísimo. Y mira lo que hago, le pregunto a cada uno si no le molesta y está ok. Por más de que ustedes cuando se metan en un Google Meet, ahí les pide y les dice que le van a grabar y van a tomar notas para que ustedes den lo que hay. Bien. ¿Cómo venimos? ¿Qué hora es? Bueno, tipos de evaluaciones de proceso de selección que vamos a tomar. Como les decía, el psicotécnico es muy de acá de Argentina. Si ustedes van a otro país, y algunas empresas ya lo están dejando de incluir. Pero si van a otro tipo de países, no los toman. Te toman otro tipo de herramientas, ¿sabes? Como es el PDA, como es el MBTI, son todas otras herramientas que se usan, que evalúan la personalidad, son test de personalidad, pero no son tan profundas como un psicotécnico. La realidad, a mí, hoy, al día de hoy, me sigue gustando porque te da un perfil y te complementa desde el lado del entrevistador lo que viste, lo que no viste, y es un poco más profundo, es para conocer a la persona. Y decir, tenés en cuenta estos aspectos positivos, estas fortalezas, o qué cosas te van a pasar o que le van a costar, ¿sí? Acuérdense que si es relación de dependencia de Argentina, el chequeo médico es obligatorio. Muchas veces se hace evaluación de antecedentes penales, también chequeo de referencia. Yo utilizo ¿cómo se llama? Las referencias laborales, es decir, trato de ir buscando dónde trabajó la persona anteriormente para ver cómo fue su desempeño. Bueno, evaluación socioambiental, una sola vez me la hicieron. No sé si vale la pena o no. La verdad es que... ¿Profe? Sí. ¿Qué es esa evaluación? Viene una consultora a tu casa y ve el ámbito donde vivís y te hacen preguntas. Eso es socioambiental. Primero, te puede servir para saber, porque me ha pasado gente que decía que vivía en el lugar y bueno, no vive. Literal. Y quizás en algunas empresas que tienen posiciones
determinadas posibles. Es un paso más para saber el núcleo donde se maneja la persona. A veces medio sirve. marginalizador, por así decirlo, porque no. Ni, porque te digo. No, porque me ha pasado que decían que vivía en determinado lugar y después no figuraba. Pero por ejemplo, para un candidato que capaz que un barrio así precario, por poner Villa 1 de la el motivo de rechazo, por ejemplo, que el candidato viva ahí, pero que tenga las suficientes capacidades y habilidades como para ocupar el perfil, pero por vivir en esa zona. Es raro que alguien que pase porque diga Villa o Lugano, por ejemplo. Sí, también tiene que ver con la distancia, que eso puede ser en una entrevista, qué sé yo, sí, puede ser discriminatorio. A mí me pasó que lo hicieron hace... ¿Cuánto estamos? 10 años atrás, no más, 15 años atrás, qué sé yo, no... Era para temas de seguridad, o sea, te preguntan más cosas. Depende de la industria en la que estés, es... A mí no, yo no me lo tomé de esa manera, pero quizás en otra época. Puede ser. Es signo de interrogación. Es para analizarlo. Podemos hacer un... Tráiganme para la clase que viene a ver qué opinan. Evalúan un poco más esto. No, pero yo tenía un compañero de colegio, me acuerdo, Sí. que cuando tuvo que postular, vivía en la Villa 21, en Barracas. Sí. Y no ponía la villa, sino que ponía otro domicilio por el hecho de que ya era como que el currículum directamente ya era como que lo descartaba. Lo descartás. Pero Claro. solo por el hecho, entonces ponía un domicilio X, o sea, por Montes de Oca, por otra zona. Y alguien, otro compañero le prestaba el domicilio. Y lo que pasa es que es un tema. A ver, yo en esta empresa que me pasaba era una droguería donde manejábamos medicamentos oncológicos de alto costo. Entonces, si nosotros teníamos que buscar una persona que sea un motoquero o alguien que maneje a toda la distribución y Claro. A mí me lo hicieron para aclarar, pero sí, para manejar medicamentos. no hay medicamentos. El tema es que no vinieron a mi domicilio, sino que me lo hicieron por llamada, me lo transmitieron a mis padres, mandaron fotos de donde vivía, por lo menos la puerta de casa. Sí. Encima he hecho los exámenes ese mismo día de sangre y Sí. todo lo demás. Yo no estoy en mi casa, y dice, no, porque no se la foto. Ok. Le mandé la foto y... Porque ahora se pero me lo hizo por llamada, ¿no? Sí, a mí me hicieron por llamada y vinieron también, Sí, pero yo bueno. calculo que por el tema de la Es hospital, por el manejo de medicamentos. medicamentos y todo eso. Yo lo hice en medicamento. Más cuando es alto costo, porque tenés, bueno, con todo, pero... Sí, nosotros manejamos ¿Viste? Sí. Entonces, bueno, son temas sencillos. Pueden ser discriminadores, sí, pero te puedo asegurar que he tenido distintas situaciones. Entonces, no es en vano. O sea, puede ser que lo vean así, pero por otro lado manejás medicamentos. Costoso y de riesgo también para la persona. Entonces, cuanto más sepas que no tienen adicciones, que no tiene esto, que no tiene, y bueno, vas acortando el camino. Bien, Igual eso no salta en el preocupacional. no necesariamente. O sea, claro, si no se firma en el No necesariamente. consentimiento, no, pero si no se firma no lo completás. No, porque si, ¿qué cosa? Si eso tiene una adicción, Claro, el consentimiento para que le hagan el análisis. puede darle y puede no haber tenido ninguna sustancia en el cuerpo antes por durar 48 horas y no te salta. No te salta así necesariamente. Más profundo el tema. Pero no. O sí. Tengo anécdotas, pero no necesariamente te salta. Tiene que tener 48 horas en el cuerpo, si está un poco... Claro, se No puede es una fácil. vida antes. Ya. No es fácil, por algo se hace también, Bueno, ¿qué hora es? Terminamos con... Ah, bueno. Estoy bien embalada hoy. Decisión de la oferta, ya con esto terminamos. Entonces, supónganse, tenemos todo este proceso, hicimos las entrevistas, etcétera, y tenemos la persona seleccionada. Una vez que tenemos la persona seleccionada, le hacemos la oferta laboral.
¿sí? Y la oferta laboral es la propuesta, como ahora se dice, la propuesta de valor a jerarquía. Entonces, ahí nos sentamos, le decimos lo que es. ¿Por qué le decimos la propuesta de valor? Porque no solamente que le decimos, mira, es esta la plata, no es este salario. Le decimos cuál es el paquete de beneficios, cuál es, cómo es la proyección, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahí, ¿qué se hace? Se coordina la fecha de inicio, ¿sí? Y nos damos las manos, empezamos el proceso de pre-onboarding hasta que ingresa la persona, que ahí arranca el onboarding y será en otra clase así. Me hablé todo, con este calor entre el aula, el proyector y todo. Bueno, entonces, nosotros nos vamos a ver la próxima clase de esta que viene, no la otra. Carguen que se estuvieron hasta acá impecables en el QR. Dudas, consultas, comentarios. ¿Se molaron mucho? Puesto dinámico. No sé qué voy a hacer acá. No, tenés que estar en el... ¿Cuál es? ¿En contra del campo? ¿Qué tiene que hacer? Ahora de fondo. ¿Alguien tiene alguna duda del trabajo práctico? ¿Se quiere quedar a ver algo? ¿No? Ok. Bueno, gracias. ¿Cuándo, perdón, Sí. ¿cuándo esperas más o menos que vas a hacer? Y calculo entre hoy no, mañana pasado. ¿Eh? Gracias, chicos. Igual esto es del libro. Lo que no les puse es esto. No sé si quieren les hago uno de esto. Gracias chicos. Espero que no se hagan.